Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sin Tacones y Sinvergüenza, nuestros invitados. Nuestra invitada, como les estábamos comentando, nos acompaña desde México, desde la Ciudad de México. Ella es Paola Barriguete, es máster en neurociencias y psicoterapia, es psicóloga perinatal. Ella realiza acompañamiento con padres desde su deseo de serlo hasta en procesos de reproducción asistida durante el embarazo, el parto, posparto y en casos también de duelo perinatal. Ya nos estuvo acompañando en alguna ocasión hablando justamente de eso, de duelo perinatal, y hoy la tenemos aquí con nosotras y es un gusto que nos acompañe de nuevo. Paola, muy buenas tardes y bienvenida a Sin Tacones y Sinvergüenza. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No saben el gusto que me da de estar de nuevo aquí con ustedes. Nosotras mucho más encantadas, Paola, y hoy con este tema, como decía Caro, es un tema muy bonito, es un tema muy sensible, pero que definitivamente es importante hablarlo y es importante tocarlo, Paola. Y son todas esa montaña de emociones, que así lo quisimos poner justamente también, que se viven detrás de los procesos de reproducción asistida y de la infertilidad. Y entonces, Paola, yo quiero que nos amplíes o que nos hables un poquito a grandes rasgos de cómo se viven estos procesos y cómo se inician, ¿no? Porque hablarlo es un poco complejo, empecémoslo desde ahí, porque se hace un poco complejo hablar de esos temas que a veces son tan importantes hablarlos y que quizás el no hablarlos hace que duelan un poquito más. Sí, es que justamente si nos ponemos a pensar, como que nadie piensa que va a pasar por un proceso de infertilidad hasta que estás realmente ahí, ¿no? En el sentido de que cuando uno va creciendo, cuando uno es chiquito y sobre todo siendo mujer, ¿no? Esta parte de tener hijos, que como que está un poquito instaurada más en la cultura y todo, nunca uno piensa que va a tener problemas para embarazarse, ¿no? Como que a veces pintan mucho el tema del embarazo como va a ser algo fácil, va a ser algo sencillo y sobre todo puede ser algo planificado, ¿no? Que yo digo, la pregunta de siempre, ¿cuándo piensas embarazarte? Como si fuera algo que uno pudiera decidir y con la convicción de decidir, entonces uno ya puede embarazarse. Y en realidad uno se topa con esta frustración, ¿no? De decir, híjole, creo que me quiero embarazar, tengo este deseo, quiero llegar a ser madre o quiero llegar a ser padre, pero no estoy pudiendo lograrlo, ¿no? Entonces, ante esta frustración de no estarlo logrando, de no poder llegar hasta este punto que yo estoy deseando desde hace muchísimo tiempo, de ahí comienza, ¿no? O sea, ahí comienza como este pico o este momento como de esta montaña rusa emocional, que a mí me gusta llamarle porque está llena de altos y bajos y de mucha incertidumbre sobre todo, ¿no? Así es, Paola. Ahí, digamos que cuando se empieza a abordar el tema, lo primero sería interesante aclarar para las personas que no manejan el concepto, que no tienen claro de pronto cuando se habla de infertilidad y todo este tipo de procedimientos que apoyan a, por decirlo así, como a superar estos estados. ¿Cómo podríamos iniciar definiendo de manera sencilla para las personas que de pronto no manejan muy bien los conceptos? Podríamos decir que, porque existe, me gustaría diferenciar primero como existe la esterilidad y luego la infertilidad, ¿no? Cuando alguien es estéril es alguien que no logra la fecundación, desde que el óvulo y el esperma están, ¿no?, en el interior del cuerpo, no se logra esta fecundación. Ya la infertilidad es el proceso de que se logra la fecundación, pero no se logra después un embarazo. Puede ser porque no se implanta, puede ser porque hay un fallecimiento a lo largo del embarazo, que eso ya platicamos, ¿no? En otro como podcast. Y todos estos procesos de reproducción asistida son alrededor de poder, justo se llama como de asistir a este embarazo que no se está logrando de forma natural, ¿no? Y en tema de tiempo, porque a veces nos asustamos mucho en el sentido de que si no pasa la primera, en el primer intento, entonces ya el primer pensamiento es seguro soy infértil, ¿no? Pero la realidad es que tiene que pasar un tiempo. Pensando en mujeres y hombres completamente sanos, si pasa un año y no he logrado embarazarme, entonces ya podremos hablar de una probable infertilidad. Pero si ya la mujer tiene 35 años o más, si ya pasan 6 meses y no se logra embarazar la pareja, entonces ya podemos hablar de quizás una infertilidad.
Entonces es como que también dependiendo de la edad, ¿no? La edad también es un peso muy grande, ¿no? El tema del reloj biológico, este peso que tienen encima, ¿no? Y mira cuán importante, Jenny y Pau, es aclarar estos conceptos, porque, como lo digo, no todos tienen la oportunidad de acceder a este tipo de información o a trabajar en instituciones donde de manera permanente, digamos, sea el común, ¿no? Y has tocado dos temas que en apariencia, digamos que las personas del común creerían que es lo mismo, esterilidad, infertilidad, y ya ahí de paso aclaramos que son dos conceptos totalmente diferentes, a pesar de que se relacionan, son conceptos totalmente diferentes. Paola, cuando estamos hablando de esta montaña rusa de emociones que se presentan en estos procesos de infertilidad, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas emociones, por ejemplo, más comunes en los padres? Pues yo diría que, digo, comenzando un poco con el miedo, ¿no? O sea, porque siempre la incertidumbre nos va a llevar a sentir muchísimo miedo, ¿no? De no saber a lo que me enfrento, no saber qué es un proceso de reproducción asistida, porque eso que dices, Caro, pasa en todas las parejas, ¿no? Si yo llego a un proceso de reproducción asistida, no entiendo mucho lo que está pasando. Por más que me informe, por más que lea, por más que me expliquen, en realidad siento que es un terreno completamente desconocido, ¿no? Entonces, el susto de, por más que esté asistida por un médico o acompañada o con la familia, no saber si es un proceso que al final me va a traer a mi hijo, ¿no? Porque se puede uno hacer todo al pie de la letra, puede seguir todas las indicaciones y aún así quizás que no llegue este hijo que yo estoy como deseando. También esta parte como de enojo, ¿no? Porque cuando existen muchos intentos, de que uno intenta hacer algo, llega a causar mucha frustración y mucho enojo de decir, ¿por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué yo no estoy pudiendo? Y hasta voltear a ver otras parejas, que esto sí me gustaría transmitir, que es completamente natural porque causa mucha culpa estos pensamientos de por qué mi amiga lo logra y yo no, ¿no? ¿Por qué a él sí le sucede y a mí no? ¿Por qué de repente voy a puros baby showers o de repente me invitan a muchísimas reuniones en las que está lleno de bebés o veo puras embarazadas y en realidad a mí no está sucediendo? Y pues tristeza, yo diría que también mucha tristeza, ¿no? Como esta parte de, pues triste conmigo, triste porque no lo estoy logrando, triste por este tiempo como que se prolonga, ¿no? A través del tiempo. Y pues culpa, yo creo que serían así como las principales. Y ansiedad también, esta ansiedad de esta incertidumbre y de no saber y el tiempo que pasa y que como que no sabemos un poco en dónde estamos. Yo diría que son así como las emociones que predominan. Pero es una montaña rusa porque quizás en un mismo momento o en un mismo día yo puedo estar muy contenta porque estoy en este proceso, ¿no? O porque digo, esta vez sí me va a funcionar, pero a la vez tengo este miedo y de repente me entero que no estoy embarazada, entonces ya llega la tristeza y el enojo, entonces es constante todas estas emociones. Yo creo, Paola, que muchas cosas de las que suceden es porque socialmente nos han acostumbrado. Y creo que cuando nos hablan, por ejemplo, de educación sexual y demás, siempre nos enseñan y siempre nos dan datos para no quedar en embarazo. No quede en embarazo, haga esto para que no quede en embarazo, las pastillas, no sé qué, explican todo eso, pero nunca hablan de cómo alguien que quiera quedar en embarazo poder hacerlo, porque al fin y al cabo eso es una decisión propia de cada quien. Y entonces sí, como tú lo decías ahorita, está como muy relegado ese tema, ¿no? Es decir, si alguien en sí no quiere información acerca de eso, o sea, no es que esté tan a la mano, hay que buscar especialistas y obviamente siempre hay que hacerlo, ¿no? O sea, buscar especialistas, pero digamos que no nos han metido como ese chip de querer informarnos también y oiga, y bueno, y si en algún momento yo decido quiero ser mamá o quiero ser papá, pues ¿qué debo hacer? Porque pues tenemos el concepto de que es muy fácil, de que es muy sencillo, y realmente no lo es ni es tan así tan fácil, ¿verdad? Sí, aparte, en esto que dices, Jenny, creo que a mí me parece bien importante porque por un lado no se nos educa y no se nos da información, ¿no? De este tema. Y por el otro lado existe un estigma enorme alrededor de la pareja que no logra embarazarse, entonces o no lo está intentando lo suficientemente, ¿no? Uno tiene como estas ganas de estarlo logrando, o quizás no está haciendo lo que debería de hacer, como todo este tema como un poco de crítica desde afuera o crítica un poco social o presión social de para cuándo el hijo
y cuándo se van a embarazar, sin saber en realidad por lo que está pasando la pareja, ¿no? O sea, como que sí creo que el tema social también alrededor y cultural, alrededor de tener hijos y no lograr tenerlos, sí es algo muy duro, un peso muy, muy duro. Además que volvemos a la dinámica que se presentan en diversos temas. Hace 8 días hablábamos de lactancia materna, hoy estamos hablando de esta montaña rusa emocional detrás de la infertilidad y procesos de reproducción asistida, y encontramos, como decíamos hace 8 días con la doctora Loreney, que en muchas ocasiones todos nos creemos expertos. Entonces empezamos con esas parejas que tienen esa intención y que no se les han dado las cosas. Venga, pero usted ya comió esto, usted, ¿por qué no intenta por este lado? Y empiezan a generar justo lo que tú dices, Pau, frustración, porque las personas empiezan como a empiezan a agotar como todas esas posibilidades, todas esas alternativas que se dan y dicen, es que ya hice esto y no me funcionó, ya hice esto y no me funcionó, y se vuelve un tema que también emocionalmente es muy desgastante, ¿no? ¿Hasta qué punto ese desgaste emocional que se está viviendo a nivel de pareja, pero a la vez a nivel individual, porque cada quien como pareja lo está viviendo y lo está asumiendo de una manera diferente? ¿Hasta qué punto este choque de emociones termina afectando también la relación en sí? Pues esto, la verdad es que creo que es lo que más tenemos como que platicar un poquito, el tema de pareja, ¿no? O sea, como esto que dices, Caro, es completamente cierto, de que cada quien vive el proceso de forma, puede ser paralela en que algunas cosas se llevan similares, pero cada quien lleva su propio proceso, ¿no? Como emocional y su propio proceso interno. Y es muy duro como pareja, porque, bueno, primero son relaciones sexuales muy programadas, ¿no? En el sentido de que cuando uno empieza en un proceso como de infertilidad o de reproducción asistida, llega un punto en el que uno sabe cuáles son sus días fértiles, pero estos días fértiles quitan toda espontaneidad, ¿no? No es así de cuando se nos antoje, de una forma un poquito más espontánea, de la forma en que nosotros queramos, es un día y en una hora específica, porque en este momento puedo yo embarazarme, ¿no? Entonces se vuelve la relación sexual como muy robotizada, ¿no? En este sentido de es específicamente para procrear, nada de jugueteos y nada, llega un punto en el que llega un hartazgo, ¿no? De quizás yo no tengo ganas, pero tengo este deseo. Entonces, y es el estrés, ¿no? El estrés es que es hoy, o sea, no es si nos parece, no es si estamos en la condición, si tenemos pues el ánimo pues de tener un contacto sexual, sino que hoy, digamos, conforme a lo que los especialistas nos guían, nos toca. Exactamente, ¿sí? Justamente es así. Y se vuelve igual con el tiempo y con todas las ideas y con todo lo relacionado al bebé, ¿no? Llega un punto en que se vuelve como un poco un monotema, en el sentido de que es tanto el deseo y es tanto lo que se quiere lograr que quizás solamente se habla de ese tema o solo se piensa en ese tema y llega a desgastar la relación, ¿no? En este sentido. Claro que digo, no solo vamos a hablar de lo duro y de lo pesado, o sea, sí. Les vamos a proporcionar como estrategias y herramientas, ¿no? No solo es lo... Estamos empezando, por decirlo así, como por las situaciones más complejas y más comunes que se presentan, para que nosotros también entendamos, porque hay algo que pasa en particular, Pau, y es que en muchas ocasiones conocemos estos casos y nos falta algo de empatía. Es decir, en ocasiones escuchamos casos como esos y dicen, no, pero o sea, yo no entiendo por qué le dio tan duro, Jenny. O sea, tranquila, igual, pues ni nació. Si no nació, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y a veces, digamos que yo entiendo que todos en algún momento quizás hemos tenido este tipo de expresiones porque nos quedamos cortos en palabras y quizás no sabemos cuál es la palabra correcta, quizás no sabemos cuál es la palabra correcta para decir a esa persona que está sufriendo, pero sí es muy conveniente a partir de este programa aclarar que esas personas o esa persona, esa mujer, ese hombre, porque a veces la pareja como tal sufre, pero a veces es solo la mujer, ¿sí? Porque la que anhela ser madre, la que anhela esto es la mujer o viceversa, solamente el hombre es el que siempre ha tenido ese anhelo. Hay algo que es muy importante abordar y es que a pesar de que
no se dio el embarazo, a pesar de que hubo quizás un aborto espontáneo, hubo por decirlo así, no llamarlo pérdida, no recuerdo cómo era que tú nos hablabas la vez pasada en el podcast. De la pérdida. ¿No pérdida, sino qué? Es que, pues yo le llamo más como duelo, fallecimiento perinatal, porque después de mucho tiempo de estar con muchas mamás, ellas mismas me decían que el término de pérdida es como si uno perdiera las llaves o perdiera algo, ¿no? Como si uno lo hubiera extraviado y no lo encuentra y causa mucha culpa, ¿no? Y en realidad no perdieron nada, ¿no? O sea, no lo hicieron intencionalmente en ese sentido. Claro, y a ese punto era el que quería llegar, Pau. Las personas que han sufrido o han tenido este tipo de experiencias viven un duelo. Se les llama, digamos que dentro del medio de psicología y el colegaje, se le habla de un duelo invisible, ¿sí? Se conoce comúnmente como duelo invisible, pero justo es porque mucha gente no lo ve, mucha gente cree que bueno, pasó esto, pero no era su hijo, o sea, no nació, y entonces dan por hecho que no era tan importante y no era tan relevante, cuando las personas sí están viviendo esa situación, cuando sí están viviendo un duelo, cuando sí tienen un proceso, cuando sí requieren un acompañamiento profesional. Entonces, háblanos un poquito, porfa, del por qué ese duelo invisible, o sea, ¿qué tiene que ver ese duelo invisible? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que le llaman un duelo invisible, Caro, porque socialmente como que solemos pensar que que una persona se vuelve mamá o papá hasta el momento en el que carga a su bebé en los brazos. Es muy duro pensarlo y es muy duro decirlo, pero hasta que no se le pone un nombre y hasta que no realmente lo vemos visiblemente, en realidad hay muchas veces que no son embarazos o son intentos de embarazo que ni siquiera se nombran, ¿no? Y las personas que lo viven, la verdad es que lo viven en silencio, porque pasa mucho que esto justo que decías, que no por ser malintencionados, pero cuando una situación nos desborda, que uno no sabe qué decir o uno no sabe qué reaccionar, casi siempre lo que uno dice como consejo o como consuelo a veces es tratar de quitarle el dolor al otro un poco, ¿no? Como decir, como estos comentarios que decía un poco Caro de, ay, pero bueno, no, estaba muy chiquito, o, ay, bueno, pero va a haber otro intento, ay, bueno, pero puedes adoptar, ¿no? Que todos estos comentarios no tienen mala intención detrás, pero sí tienen mucho dolor de decir, ¿yo qué hago con tu dolor? Yo no sé cómo manejar tu dolor, entonces como no sé cómo manejarlo, voy a intentar apapacharte y que tú ya no sufras y ya no te duela. Pero este tipo de reacciones un poco sociales y reacciones que tenemos en general hacen que las personas lo callen, lo vivan en silencio y se vuelvan duelos completamente invisibles. Y el tema de infertilidad y de reproducción asistida se vuelve todavía más difícil en el sentido de que son duelos que se tienen que elaborar y trabajar sobre la marcha, porque uno no tiene tiempo que esperar, porque el reloj biológico no espera, eso es lo duro. No es como que uno puede decir, porque a veces escuchamos como, bueno, tómate unas vacaciones, descansa, vive lo que acaba de pasar, ya tendrás otro, pero es ciclo tras ciclo que se tiene que intentar y hay veces que de un ciclo a otro no existe tanta oportunidad si ya es una mujer que quizás está un poco más grande y el doctor le dice que como que ya tiene una baja reserva ovárica o tiene un tema de salud, entonces es un duelo que tengo que ir elaborando sobre la marcha. Eso es durísimo, como decir, no me puedo sentar y decir lo vivo, lo lloro, realmente me puedo como que poner realmente a llorar en esto, tengo que estar actuando y resolviendo. Y que definitivamente, como todo duelo, cada quien lo vive de una forma diferente, ¿no? Y quizás también por eso, primero las personas que están afuera no saben cómo llegar quizás a esas personas. Está también lo que se da, digamos, en esa relación de pareja, donde están buscando ese bebé y quizás para uno puede ser un poco más notorio ese duelo, o puede ser un poco más notorio todo ese proceso que están viviendo, más traumático también, por decirlo así, y quizás para el otro no, independientemente si es el hombre o la mujer o como sea quien esté llevando más fuerte, digamos, ese proceso, pero cómo pudiéramos empezar, digamos, a brindarles como estos consejos o estas herramientas en cómo poder llevarlo. Uno, pues las personas que lo están viviendo, o sea, quienes están definitivamente ahí adentro, que son los que realmente saben y entienden mucho más allá, porque
porque obviamente quien no lo ha vivido no va a entender del todo cómo es o cómo se puede llegar a sentir. Y también para quienes quizás estemos afuera y en algún momento quizás queramos llegar como a esas personas por empatía, porque quizás es una persona muy cercana, ¿cómo podemos hacer también ese acercamiento? Entonces, quizás empezar, Paola, a brindar un poquito esas herramientas para saber cómo podemos dar manejo a ese tipo de situaciones. Claro, sí, bueno, pensando un poquito, como es un proceso que, digo, se puede vivir de forma individual en el sentido si yo decido tener un hijo, ¿no? Yo sola o yo solo, ¿no? Pero voy a hablar un poquito como de herramientas que se pueden ir dando como en pareja, que se pueden aplicar de forma individual o un poco en pareja. Creo que es bien importante poder establecer, o sea, límites en el sentido, límites personales y límites hacia afuera. Límites de hasta qué momento o cuál es mi límite de tiempo que voy a seguir en este proceso de reproducción asistida, por ejemplo. Porque sabemos que los procesos de reproducción asistida o cuando hay una infertilidad pueden ser infinitos en el sentido de que uno puede tener un intento tras otro, tras otro, tras otro, y uno sí tiene que establecer un límite que sea saludable en el sentido de que hasta este punto yo voy a llegar con este proceso o después de este proceso estas son mis alternativas y esto es lo que yo quiero un poco después de este punto, un poco por salud mental, porque cuando tenemos el infinito enfrente y no tenemos un poquito un plan a futuro, llega a ser muy agobiante. Y otro también por el cuerpo, porque eso también les quería decir que en tema emocional son tantas hormonas en los procesos de reproducción asistida que también afectan hormonalmente cómo nos sentimos, ¿no? O sea, tal vez quizás yo estoy sí pasando por un duelo, pero aparte las hormonas que me están dando me hacen sentir agobiada, me hacen sentir hinchada, porque a veces esta sensación de estoy embarazada, pero no es embarazo, es más bien el hinchazón del proceso de reproducción asistida, ¿no? O sea, como que también las hormonas, como que el peso que tienen un poco encima. Otro consejo que yo les daría, o como estrategia que pudieran hacer es, a veces como la infertilidad y todo el tema de proceso de reproducción asistida se vuelve un tema constante en la vida, que se vuelve un poco la vida, hay espacios que estén libres, en el sentido de que intencionalmente uno diga, a ver, como pareja vamos a tener una actividad a la semana, que salgamos a cenar, nos vistamos los dos de una forma en que nos gusta y platiquemos de otros temas que no tengan que ver con este proceso, por ejemplo. O yo tener para mí algunas actividades o momentos que no tengan nada que ver con eso, mi clase de las mañanas, o quizás ir a hablar con una amiga, o contactar con mi cuerpo de alguna forma, porque hay una desconexión en el cuerpo muy importante en los procesos de reproducción asistida, porque como que existe esa sensación de que mi cuerpo no funciona, ¿no? Como mi cuerpo no responde, porque no hace las cosas que debe de hacer en el momento en el que debe de hacerlas. Entonces llegar como a esta reconexión en el sentido de consentirme a veces en algunos momentos, cacharme si me estoy hablando mal, de decir es que no haces nada bien, o no, porque sí puede llegar hasta este punto de ¿por qué no me está respondiendo el cuerpo? Algo que yo aconsejo mucho como herramienta también es el tema de escribir, ¿no? Como le llaman como el journaling. A mí se me hace muy útil y muy importante para contactar con las emociones, ¿no? Como este proceso de, no todo el mundo es de escritura, ¿no? Puede ser de escritura, de pintura, pero el chiste es poder crear algo que quizás no estoy pudiendo crear en tema de crear vida, porque esto de no poder crear vida es muy duro, es una sensación y un duelo muy fuerte, ¿no? Entonces poder crear algo más que quizás yo me sienta como plena y como que estoy haciendo algo más, un proyecto distinto de vida, ¿no? Eso creo que es muy importante. Eso les digo hasta ahorita, si quieren después les paso un poquito más, pero no sé si tengan ustedes. No, pero obviamente, Jenny, desde las pautas que Pau nos da, da herramientas para las personas que están viviendo ese proceso y que son necesarias, ¿no? Que a veces o por no tener acceso a centros de salud, no tener acceso quizás a un profesional experto en el tema, no se tiene la posibilidad como tal de tener el conocimiento y este tipo de información que es tan necesaria y que es tan relevante. Pau, cuando tú hablas, por ejemplo, de estas pautas, yo digo, bueno, estamos hablando de reproducción asistida y quizás muchos de los oyentes que nos están escuchando están diciendo, procesos de reproducción asistida, o sea, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Sí? ¿Qué tipos de procesos, por ejemplo, de reproducción asistida tú conoces y tú has
tú has apoyado con tus pacientes, por ejemplo, como para ampliar un poquito también esa información? Claro, pues existen varios tipos de reproducción asistida, ¿no? De procesos. Les voy a decir así como en general, porque digo, yo no soy ginecóloga, sé cómo funcionan, pero tampoco quiero como que dar como un consejo o dar como información de más si yo no soy como un médico, ¿no? Pero existe el de inseminación artificial, ¿no? Que es como implantar este esperma en el útero de la mujer, ¿no? Es este proceso. Luego existen los de in vitro, que son como que un poco los más difundidos, ¿no? Como que socialmente. Y puede ser como un in vitro en el cual, bueno, y es bien importante especificar de que los procesos de reproducción asistida pueden ser ya sea con mi propio óvulo y el esperma de mi pareja, o pueden ser por medio de donación, ¿no? En el sentido de que puede ser que quizás si yo soy una pareja, por ejemplo, homosexual, o si de repente yo no puedo, no sé, no son de cierta calidad mis óvulos o el esperma de mi pareja, puede haber una donación de esperma o de óvulo, y estos procesos se dan, o sea, de la misma forma, pero con una donación de ya sea esperma o ya sea óvulo. También digo, se puede llegar a un tema como un poquito más complejo en el sentido de que quizás sí también hay problemas a nivel del útero, también puede haber puede haber como un útero en el cual se pueden implantar este óvulo y este esperma, ¿no? O sea, que es algo que se ha dado cada vez más a través de los años, pero es solo para que sepan que existan como mucha diversidad, ¿no? Y bueno, existen in vitro, que es embriones y ya como el embrión ya completamente fecundado que se inserta en el útero de la mujer. Y existe uno que es un poquitito más específico, que se llama microinyección espérmica, que es como que ya hacerlo como de una forma como mucho más específica para que ya esta inseminación se haga como dentro de la mujer, pero de forma como que un poco más asistida. Yo la veo así como que un poquito más asistida, y es un poco más fácil el embarazo o más fácil que se lleve a término. Es así como un poco el nivel de intensidad, qué tanto se dan estos procesos, dependiendo qué tanta asistencia necesita la pareja. Definitivamente hay diferentes formas, y lo importante es resaltar que justamente son esos procesos en los que las parejas buscan de alguna u otra forma poder tener un hijo. Obviamente no en adopción ni nada de eso, sino ya por todos estos términos y formas en que tú nos has explicado. Paola, frente a todos estos procesos de fertilidad, se viven muchas situaciones, pero digamos que hay un momento, y tú misma nos lo decías ahorita, en que se toma, digamos, la decisión o que se cumple quizás ese tiempo que se pusieron, o que quizás médicamente dijeron, lo vamos a intentar hasta este momento. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede empezar a hacer? Porque quizás es uno de los momentos más complejos, cuando ya quizás con todo lo que han venido trabajando, con tantos esfuerzos que han hecho a nivel físico, emocional y demás, ya dicen o entran con esa realidad de decir ya definitivamente no se pudo, ¿no? O por alguna razón ellos deciden también, ya, no lo vamos a intentar más y vamos a dejar así, pero obviamente es muy complejo y es muy difícil. ¿Cómo se inicia quizás ese proceso? No sé si sea de ese duelo también del no haber logrado algo, o de no haber podido hacer algo que querían con tantos anhelos, pero ¿cómo se puede hacer ese primer paso para tomar las cosas quizás un poco mejor? Ok, bueno, sí me gustaría platicarles un poquito de que sí es parte de un duelo, y de un duelo como de maternidad y paternidad, ¿no? En el sentido de que cuando uno piensa en ser madre o padre, siempre piensa en qué forma es que lo va a hacer, ¿no? Cómo va a ver a sus hijos crecer, cómo es que va a ser el proceso del embarazo, ¿no? Si es que lo va a cargar o no, o sea, como que todo este proceso, y es justamente como que un deseo de ser madre o padre, un deseo de estar embarazada, un deseo de tener un hijo de cierta forma, y sobre todo también de tener un hijo que sea cuando se quiere un embarazo genético, en el sentido de que yo quiero tener un hijo que se parezca a mí, probablemente cuando existe ya un punto de reproducción asistida en el cual quizás ya me están diciendo que
o no se puede con mi óvulo, o no se puede con el esperma de mi esposo, o no se puede con el de alguien más, ¿no? Con un donante o algo, es ya empezar a pensar en este duelo que se le llama el duelo genético, ¿no? De decir, pues ya no va a ser similar a mí, o ya no se va a cargar como esta parte, pues no sé, de que se carga desde hace muchos años, quizás pues los ojos que tenía mi abuelita, o quizás ciertos rasgos, ¿no? Que tenía como a lo largo de varias generaciones. Y las alternativas que empiezan a hacer es una, justo la donación, ¿no? Que es bien importante siempre hablarlo en pareja, ¿no? De decir, a ver, ¿hasta qué punto queremos llegar también en el sentido de tú te sientes a gusto y tranquilo con la donación de alguien más? Porque es un proceso también muy duro, ¿no? Porque es, al final es que sea de, un poco es como una adopción, pero solamente de una, ¿no? Como que de una parte de ella, sea de o esperma, entonces tú estás a gusto con esto, es una decisión que a ti te hace sentir tranquilo, tranquila. Y después de ver esta parte de la donación, también existe la posibilidad, pues existe adopción también como posibilidad, que también es otro rubro completamente distinto, que sí se tiene que platicar si es algo que los hace sentir cómodos, cómo se lleva este proceso, porque son procesos largos y desgastantes. Sí se pueden lograr, obviamente, si el deseo está ahí, pero sí se tiene que alinear como pareja que los dos quieran. Y también existe la opción de vientre subrogado. El vientre subrogado es en el cual quizás sí, por ejemplo, la mujer no puede cargarlo en su útero y tampoco puede a través de su óvulo, puede ser con un vientre en el cual en el vientre se puede depositar el semen y el óvulo y es otra mujer que carga el bebé. ¿No? O sea, no hay alternativas, pero sí es duro pensarlo y es duro platicarlo y es duro llegar hasta ese punto que uno nunca pensó que llegaría, sobre todo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, Pau, digamos que desde todos esos procesos que nos has venido, o sea, vienes describiéndonos, ¿sí? Encontramos que todas las parejas no necesariamente llegan ni siquiera a escoger uno, porque ya de entrada dicen no, o sea, ya hemos pasado por momentos difíciles, yo no quiero que te sometas a esto, independiente si es una decisión consensuada, si es una decisión de pareja o si es el hombre o la mujer que, como decimos acá en Colombia, se para en la raya y dice, no, definitivamente no vamos a darle trascendencia a esto porque no quiero exponerte a un dolor mayor, porque también cabe anotar de que el hecho de que alguien inicie un proceso como tal de reproducción asistida no te asegura nada. Porque esa también es una realidad y es una realidad de la que se debe partir desde antes de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque es casi que, Jenny, posiblemente vender una expectativa que no es real a una pareja o a una persona que tiene quizás ese anhelo. Entonces, sí es importante aclararle a las personas que nos están escuchando que no necesariamente por someterse a un proceso de reproducción asistida o por consultarlo, necesariamente se va a cumplir la expectativa o ese deseo que ellos tienen. Entonces, cuando ya estos procesos se han abordado, cuando ya he buscado varias alternativas, no se han dado, cuando yo ya tomé la decisión de que definitivamente no, y no porque no quiera ser mamá, no porque no quiera ser papá, sino porque ya de verdad se volvió un tema de agotamiento emocional. ¿Qué hacer, por ejemplo, en estos casos donde yo ya no voy a entrar a un proceso de reproducción asistida, donde no voy a entrar a consultar, sino ya definitivamente o tomé la decisión o desde todo lo que me sometí me di cuenta que pues definitivamente la cosa no se da? Ahí en esos casos puntuales, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque muy probablemente hay personas que nos están escuchando en estos momentos, hombres y mujeres, que están también en esta realidad donde ya agotaron las alternativas, Jenny, que tenían en el momento y no se dieron las cosas como pensaban. Claro. Bueno, claro, nada más para platicarles un poquito esta parte que decías de cómo es que sí nos han prometido y sí hay esta promesa como todo el tiempo de que se va a lograr un bebé con un proceso de reproducción asistida y qué bueno que se aclara y es bien importante decirlo. Yo siempre lo platico con todas las mujeres que acompaño, que el porcentaje
de que se lleve a un embarazo, o sea, de forma exitosa es bajo. O sea, aumenta conforme cada intento y dependiendo de la edad, ¿no? Y todo, hay muchísimas variables, ¿no? Pero en realidad es bajo, o sea, en tema porcentual es bastante bajito y no asegura que al final vaya a llevar como a ese desenlace, lo cual es muy duro porque sí se entra a este proceso con esta promesa de es que me dijeron que iba a suceder y al final como que no sucede, ¿no? Así es. Y esto que justo me preguntaban de qué hacer en el momento en el que ya se decide como de, pues ya no vamos a seguir en este proceso, ya no queremos, ya como que ya queremos parar hasta este momento. Yo de lo que yo he visto de las parejas que he acompañado es que pasa de dos formas, ¿no? De un lado pasa que en realidad es un agotamiento el cual ya nubla la vista y ya no permite como tomar decisiones. Entonces, este espacio y esta distancia da un poco más de claridad en el sentido de que quizás eventualmente terminan diciendo, después de un tiempo, de varios meses, de platicarlo, de trabajarlo, ¿sabes qué? Ya agarramos las fuerzas, ya lo platicamos, ya tuvimos tiempo de intimidad entre nosotros y creo que queremos volver a intentarlo. Eso sí sucede, en el sentido de que quizás el agotamiento llega a un punto en el que uno dice, ya no quiero volver a saber de esto porque ya estoy cansado, ya no puedo más que solo ver esto en mi vida, no tengo nada más en mi vida y es solamente un espacio para poder volver a retomar. Y también hay del otro lado, pues, todos los casos, ¿no? Y todas las personas que quizás ahorita en este momento están pasando por algo similar, que ya deciden ya no tener un proceso de reproducción asistida y ya dejar como, pues, es algo que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Esta parte de, pues, yo quería ser padre y ya no lo voy a hacer, todos estos deseos, todo lo que estaba alrededor de querer ser padre, y pues un poquito empezar a trabajar de qué voy a empezar a hacer como proyecto de vida que tenía completamente destinado al ser padre. Es un proceso muy fuerte y muy duro de duelo, pero es ir sanando a través del tiempo. Y sí, esto sí me gustaría transmitir que cuando uno decide ya no estar en un proceso de reproducción asistida después de tanto desgaste y después de tanto tiempo, sí es algo que se tiene que trabajar. No estoy diciendo que con terapia exclusivamente, ¿no? Pero sí es algo que se tiene que hablar, sí es algo que se tiene que elaborar, sí es algo, no es algo que se va de un día para otro, porque es una herida muy grande, ¿no? O sea, sí es importante que se hable, que se construya un poco. Para todas las personas pudiera funcionar igual, Paola, porque hay quienes, obviamente hay personas que son mucho más, quizás se guardan mucho más esos sentimientos, ¿no? Entonces el hablar funciona, en ciertos casos funciona, o puede pasar el otro extremo donde quizás la persona habla mucho del tema y eso quizás también haga daño. Sí, la verdad es que cada quien lleva su proceso de una forma muy distinta. Justo este tema de elaborarlo es exactamente, no tiene que ser a través de palabras. Uno puede elaborarlo a través de leer historias relacionadas o escuchar historias y anécdotas de otras personas. Uno lo puede elaborar a través de ir con sus amigos y hablar de otros temas sin ni siquiera tocarlo. O sea, uno puede irlo elaborando de formas como muy distintas. Y sí, esto que dices de solamente hablar de este tema todo el tiempo también puede llegar a dañar, en el sentido de que quizás es todo el tiempo estar abriendo esta herida intencionalmente, pero en realidad no hacer nada con ese dolor un poco, ¿no? Y ahí es donde en esos casos sería necesario, pues obviamente, un acompañamiento psicoterapéutico, donde un profesional experto en el tema, y en eso sí hago mucho énfasis, donde una persona experta en el tema pueda brindar la orientación y la asesoría necesaria, porque no todos los psicólogos necesariamente no la sabemos todas, ¿sí? Y en eso también tenemos que ser como muy responsables. Entonces sí, hacer la invitación a las personas que quizás están viviendo este proceso, que están ahí en el camino, que entiendan y que también acepten y reconozcan que están viviendo un duelo y también es justo entenderlo, es justo y es necesario aceptarlo, reconocerlo, porque si no acepto, o sea, exacto, es no querer de pronto hacer de cuenta que no pasó nada, listo, entonces ya cambiemos todo y ya la vida cambió, no volvemos a hablar del tema, porque también eso es como querer echarle tierrita a algo, a una herida que está ahí, que al contrario puede hacer que más adelante sea perjudicial, ¿no? Y que además pasa algo, Jenny, y es que cuántas veces nosotros como familia o como sociedad también coartamos esas emociones, ¿sí? A veces, como lo hablábamos en un principio, Pau, cuántas veces no decimos,
ven, pero, o muchas veces uno escucha expresiones como que, bueno, pero gracias a Dios, pues no lo tuvo. Hubiera sido más tenaz si hubiera tenido, por ejemplo, el bebé. Hubiera sido más tenaz y entonces en últimas, nosotros somos quienes nos encargamos como sociedad de valorar más, por decirlo así, el que alguien nazca o no nazca, o el que tenga o no tenga un hijo. Entonces, también como sociedad a veces nos falta también un poquito de empatía, ¿no, Pau? Sí, no, estas dos cosas que estaban diciendo me parece que sí las tenemos que transmitir mucho, que uno, que pues validar todo lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, se vale todas las emociones que siento, y sí es bien importante que cuando uno trata de que algo no surja a la luz y como que lo niega, siempre se va a ver reflejado en algo más. O sea, emocionalmente, de repente quizás tengo dolores de cabeza, me duele el estómago todo el tiempo, ¿no? O sea, como que en realidad estas emociones que a veces no trabajamos, sí terminan repercutiendo en nosotros. O sea, sí es importante como esto. Bueno, yo no soy de expresar emociones, puede decir mucha gente. No, cada una las expresa distinto, pero sí guardarlas y sí negarlas, sí va a ser dañino eventualmente, ¿no? Y a veces en el mismo estado de ánimo, ¿no? Porque algunos dicen, no, por ejemplo, a mí no me duele la cabeza y eso, pero de pronto no mantiene la defensiva, no mantiene quizás de mal humor, cuando le dicen algo quizás no se ha vuelto más susceptible y se toma los temas personal. Entonces mira que esa también es otra forma en la que quizás el cuerpo, el organismo, las emociones se están manifestando y están diciendo, venga, Jenny, Carolina, Paola, X persona, algo está pasando en ti y es necesario que identifiques qué es, reconozcas y empieces a trabajar pues como ese tema. Claro, y en esto que dices, Caro, creo que si nos están escuchando, digo, hombres y mujeres, se ha visto mucho que el duelo casi siempre lo sobrellevan mucho las mujeres a través de, pues sí, tristeza, a veces enojo, como que un poquito una mezcla de emociones, pero en caso de los hombres, casi siempre es a través de la irritabilidad y el enojo, y como estos, como que de repente momentos así que de explosiones un poco, ¿no? Entonces, quizás sí todo el tiempo alguien está enojado, irritable y todo, probablemente está triste o probablemente está pasando por un proceso de duelo, ¿no? Que esto creo que es importante. Y esto que decían como de qué hacer un poquito, pues como familia o como gente alrededor de la pareja que está pasando por un proceso de reproducción asistida, creo que lo más importante es un poco yo siempre me gusta mucho aproximarme a que cada quien tiene unas necesidades completamente distintas, entonces poder preguntar, ¿no? Siempre preguntar de decir, asistir, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás en este proceso? ¿Qué te sirve? ¿Qué no te sirve que te diga? ¿De qué forma te puedo yo asistir en este momento? En vez de asumir. Creo que a veces por el susto y por el miedo de no saber qué decir en ese momento, asumimos muchas cosas y terminamos dañando, ¿no? Entonces, si no sabemos qué decir o vamos a decir algo que quizás no estamos tan seguros, mejor callarnos y solo dar un abrazo, dar una mirada, de dar quizás agarrar la mano y decir como, o hasta admitirlo y decir, no sé qué decirte, pero estoy aquí, te acompaño y de verdad está muy fuerte lo que estás viviendo, ¿no? Eso siempre se valora mucho. Que es importante también saber qué decir en esos momentos, porque claro, como lo decíamos al principio, quizás como uno no ha pasado por ese tipo de situaciones, a uno se le complica y puede pecar uno por decir cosas que no le van a hacer bien a la otra persona. Paola, Caro, yo estaba escuchando una charla que tuvo Caro, Susana Iborra con Merche. Sí. Con Merche Simas, son unas psicólogas también que hemos tenido como invitadas en el programa, que justo hablaban de este tema, y Merche lo hablaba que ella pasó por esa situación. Y quiero traerlo a colación porque sí me gustaría que lo analizáramos también un poquito contigo, Paola, sobre algo una afirmación que ella hacía, y decía, a mí en algún momento me hubiera gustado quizás que alguien me dijera que claro, que para mí era importante el querer en ese momento tener un hijo y haber agotado como todas las posibilidades y demás, pero también verlo como un proyecto de vida, o sea, no encaminar mi vida en eso, o sea, no encerrarme solo en eso, sino verlo como algo más que quiero en mi vida y esos proyectos que inclusive creo que lo hablábamos ahora un poco, verlo como de que si lo logro,
puede ser satisfactorio, y si no lo logro, pues puedo aprender de eso, pero no lo puedo ver simplemente como algo que está obstaculizando mi vida o que voy a dejar de ser feliz. Y también decía algo muy importante que también quiero como resaltar, y ella decía que, que le hubiera gustado que alguien le dijera también que el hacer la mamá no le iba a dar más felicidad, porque solemos pensar, o ella decía, solemos pensar quienes estamos en ese tipo de procesos, de que si somos padres o logramos ser padres, vamos a ser más felices. Y decía ella que vivió ese proceso, decía, no, simplemente se vive una felicidad diferente por tener ese hijo. Ella logró, digamos, finalmente pudo ser mamá, pero finalmente decía, eso no me está dando más felicidad, me está dando una felicidad diferente como me la puede dar cualquier otra cosa, pero si yo la encamino a que eso va a ser solo mi felicidad, para mí va a ser mucho más difícil. Entonces, en ese momento quizás hubiera sido importante resaltar también ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ves tú estas cosas que las dice, pues primero alguien que también es psicóloga, pero alguien que lo vivió desde adentro y que dice cosas que pueden llegar a ser quizás controversiales, ¿no? Porque que tú le digas a alguien, venga, no se encierre en creer que ese va a ser su único proyecto de vida, sino que tiene otros proyectos de vida que también pueden ser importantes. Es controversial, lo vi yo así y creo que puede ser controversial, pero que también es importante hablarlo, ¿no? Claro, y aparte creo que socialmente esto que ella decía, que a mí, la verdad, qué bueno que ella lo pueda hablar y lo pueda decir, creo que socialmente hacemos un equivalente de ser mujer es igual a ser mamá, es igual a ser feliz, ¿no? O sea, como que este tema de tener un plan de vida, sobre todo siendo mujer y quizás no ser madre, es un duelo muy grande y es una realidad muy fuerte, pero sí es muy cierto que se puede ser feliz de diferentes formas, ¿no? Quizás no de la forma que habíamos pensado, quizás no en el camino que queríamos como emprender, pero sí de una forma como muy distinta. Algo que sí es muy cierto es que en estos procesos como que la felicidad se vive a veces con un poco de culpa, en el sentido de que, ¿cómo si no estoy logrando esto puedo estar disfrutando de otras partes de mi vida? Y sí es algo que se debe de trabajar mucho, es decir, siempre justamente es un proyecto de vida, es algo a lo que me estoy encaminando, es algo que me apasiona, que tengo mucho deseo, pero ¿qué otros proyectos tengo y de qué forma es que me destino en mis otros proyectos? Porque a veces no es fácil destinarte en los otros proyectos si estás deprimida o si estás decaída, enojada, ¿no? Como que también en esta parte como que sí se requiere de mucho trabajo, pero creo que son dos consejos muy atinados, me gustaron mucho, ¿eh? Y va muy relacionado, Pau, a lo que tú hablabas hace justo algunos minutos, y es que obviamente acá no estamos tratando nosotras de hablar desde una experiencia que quizás no hemos tenido la oportunidad de vivir, ¿sí? Y no queremos tampoco herir susceptibilidades con las personas que nos están escuchando y la están viviendo o la vivieron en carne propia. Pero retomando como todos esos conceptos y todas esas experiencias que se dan desde el rol profesional, es básicamente hacer un llamado a las personas o que están viviendo esta situación o que la vivieron, en que se den también el chance y la oportunidad de decir, ok, hice lo que estaba medianamente o lo que estaba en mis manos para que se dieran las cosas que yo en algún momento planeé. Sin embargo, esta situación no puede ser el centro de mi vida y por eso digamos que trato de ser muy cuidadosa con lo que estoy diciendo en estos momentos para que las personas que me están escuchando y que están viviendo no lo vayan a tomar a mal. Y es que desde un concepto profesional y desde esos acompañamientos que tú has hecho, has encontrado, Pau, que cuando se asume de alguna manera esa posición, entendiendo que se está viviendo un duelo, entendiendo que es una experiencia que no se quería, que no se deseaba, que no se buscaba, también es importante hacerle ver a las personas que más allá de todo lo que están viviendo, por un lado, pueden recibir el acompañamiento que necesitan. Dos, que es necesario que ellos mismos reconozcan esas emociones y busquen alternativas para sanar de manera personal o en pareja si es necesario. Y tres, tratar de entender que ese en últimas no era el centro de su vida, porque hay algo que socialmente creo que sí nosotros
caemos en error, y es que a veces como sociedad generamos unos estándares en que la mujer, para ser exitosa, tiene que ser profesional, tiene que ser mamá y tiene que estar casada, un ejemplo, ¿sí? Y entonces las que no soñamos con casarnos, no estamos en ese estándar. O sea, a mí realmente los estándares no van conmigo, pero ¿cuántas no se afectan por ese estándar social que la misma sociedad impone? ¿Cuántas? Y lo hablamos en algún podcast con Rose, también invitada mexicana, y hablábamos sobre la mujer y la maternidad. ¿Cuántas mujeres tienen el anhelo de ser mamá, pero cuántas no? Y también como sociedad imponemos que es un deber ser. Y entonces estamos todo el tiempo preguntando, ¿y tú cuándo vas a tener un bebé? Y no sabemos si esa mujer está pasando por un duelo, no sabemos si esa mujer ha tenido pérdidas, porque no todas las pérdidas se conocen y no todas tienen que publicarse. Muchas no deseamos quizás ser mamás, quizás no es la prioridad, pero ¿cuántas veces como sociedad no estamos atropellando a través de un comentario, Paola? Sí, no, la verdad es que sucede mucho más seguido del que nos gustaría, y justo por eso digo, mi mayor consejo es que antes de hacer cualquier comentario a cualquier persona, porque los procesos de reproducción asistida, las personas suelen guardarlo, ¿no? Suelen no decirlo a mucha gente, o suelen a través del tiempo ya decidir no compartirlo, ¿no? Entonces, muy probablemente nos topemos con muchas personas a nuestro alrededor que ya están pasando por un proceso que casi siempre sucede que ya que pasaron ese proceso, ya que lograron un embarazo, nos enteramos, pero en el ínter es un proceso el cual es completamente callado y silencioso. Entonces, quizás con las personas que estén a nuestro alrededor, pues evitar hacer comentarios en general, ¿no? Así como que es una corriente general de no hablar del cuerpo del otro, no hablar de, no, o sea, como que en realidad aplicarlo un poquito en el tema del embarazo, de decir, no todas las mujeres se quieren casar, no todas quieren tener hijos, y quizás muchos están pasando por un proceso de reproducción asistida y no es por falta de deseo, ¿no? Claro. Y esto, lo que yo me he dado cuenta también un poco, es que también parte del proceso de lo que platicábamos un poquito, también es trabajar un poco el tema de la culpa, ¿no? De que el que no se haya logrado un embarazo, yo sí les quiero transmitir, no quiere decir exclusivamente que algo hicieron mal ustedes, ¿no? Porque siempre se habla mucho de que la alimentación, que el ejercicio, que si tomaste algo, que si no tomaste, que si te moviste, que si no, que si te estresaste, todo. En realidad hay muchos factores para que un embarazo no se dé, y no quiere decir que tú hiciste algo, porque a veces sí es regresar hasta este punto y decir un recuento, ¿no? De todos los días o de todos los meses, de que seguro yo hice algo para que no se lograra, y ese no es el caso, ¿no? También trabajar en esta culpa de que no es su culpa que no se haya logrado, ¿no? Tenemos, Paola, unos comentarios, bueno, nos han hecho varios, pero voy a resaltar estos últimos, que van un poco enfocados con lo que estamos hablando. Y dice María Cristina, es muy fuerte, y a pesar que racionalmente lo sabemos, en el fondo del corazón hay sentimientos que no puede uno ocultarse. Agregaría que ojalá las personas alrededor no invaliden esos sentimientos, no es para vivir siendo víctima, pero sí respetando una condición que no está en manos de la mujer resolverlo del todo. Y nos dice el Salomé, excelente tema, con unas excelentes explicaciones a diferentes formas de vivencias que tienen o han tenido muchas personas en la sociedad actual. Y creo que eso es importante, ¿no? Obviamente lo que funciona quizás para uno, y quizás lo que yo necesito escuchar en ese momento, no va a ser lo mismo que otra persona necesite escuchar. Quizás a alguien le puedo decir exactamente eso, como, oye, hay muchos otros proyectos que puedes desarrollar, mira, enfócate, pero quizás eso mismo otra persona no necesita escucharlo, o no es lo que quiere escuchar en ese momento, aunque sea real o aunque sea cierto. Entonces sí, yo creo que más allá de eso, importante que en la medida de lo posible hagan esos acompañamientos también con un profesional, con un psicólogo, que asistan a estas terapias, que es importante porque va a guiarlos en ese proceso también, donde están siendo parte de un proceso de reproducción asistida, por ejemplo, pero que además están pasando un montón de emociones ahí que también van a tener que ser reguladas para que todo eso quizás en algún momento sea favorable para el proceso que están viviendo. Y dos, entender eso,
que no podemos generalizar, que cada quien vive eso de una forma diferente, como lo hemos resaltado. Hemos tocado y expuesto diferentes cosas que pueden darse y situaciones que se pueden dar, pero cada quien es un mundo. Por eso es importante que cada quien asista a terapias. Digamos que se hablan cosas generales, pero en el fondo es importante que cada quien, y si alguien está viviendo un proceso de estos, ojalá pueda de alguna forma tener ese apoyo también con psicoterapia para ser apoyado emocionalmente también, ¿verdad, Paola? Sí, oigan, sí, justo les quería decir, bueno, les quería agradecer por el comentario que dijeron las dos personas que comentaron ahorita. Creo que dicen cosas bastante valiosas, y el tema de no invalidar los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos estado platicando, de poder decir, aunque uno no sepa qué hacer con las emociones del otro, creo que sí solamente decir, ok, entiendo tu tristeza, o comprendo que estás triste, y ahí quedarnos, ¿no? O sea, acompañar en las emociones de los demás. Creo que eso me pareció importante resaltar. Y lo otro, Paola, ya porque como por variar se nos fue el tiempo, es recalcar justo lo que hemos hablado en el transcurso del programa, y es que ojalá nosotros como sociedad coloquemos un granito de arena, no solo con este tema, sino, tú lo decías también hace unos segundos, Pau, no hablemos acerca del tema quizás de las facciones físicas de alguien, de la posición cultural, de la posición social, de la formación académica, porque muchas veces hacemos comentarios a la ligera. Yo salgo pues como de la idea que no con intención de dañar a otra persona, quizás simplemente por hacer un comentario, pero cuántas veces cuando hacemos estos juicios de valor, cuántas veces cuando generamos estos conceptos, en últimas estamos hablando de prejuicios que podamos tener frente a algo. Y normalmente son prejuicios que vienen de esos estándares sociales que terminamos criticando, pero terminamos también haciendo parte pues como de esas cosas. Entonces, sí, para que todos lo tengamos presente, lo tengamos súper en cuenta, no opinemos primero de lo que no nos compete, ¿sí? Cada quien vive situaciones de manera diferente. Validemos emociones, lo hemos repetido. Validar emoción, ¿qué es? ¿Estás triste? Ah, bueno, estás triste. O sea, tengo que aceptar y permitir que la otra persona esté triste. El tema de que, ven, es que no llores, pero si esa persona necesita llorar, ¿por qué le estamos invalidando el tema? Porque es que yo creo... Porque está triste, pero si usted está bien, usted tiene salud. Exacto, porque es que tengo el concepto de que estar bien significa estar sonriendo. Eres muy afortunado, tienes muchas cosas en tu vida, ¿no? Y hay muchas personas depresivas que sonríen todo el tiempo. Entonces, no juguemos a ese papel, porque de verdad estamos afectando la salud mental de muchas personas más de lo que creemos. Pau, Jenny, pues antes ahí ya para cerrar pues con mi comentario, de verdad espero que todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas de audio se queden con muchos aspectos positivos de este tema, y que ojalá podamos replicarlos, que ojalá nosotros seamos los primeros instrumentos pues como para replicar esta información que es tan importante y tan valiosa, y como decimos, muchas veces desconocemos que están viviendo otras personas que quizás están a nuestro alrededor. Así es. Pues bueno, son las 6:05 de la tarde ya en Colombia. Paola, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por regalarnos este espacio, por regalarnos tus conocimientos, estas herramientas que también nos has brindado para quienes nos escuchan. Y de verdad que siempre para nosotras va a ser un gusto tenerte. Ojalá se nos dé de nuevo la oportunidad, y un abrazo gigante hasta México. Ay, sí, les mando un abrazo muy grande. Gracias por invitarme, y les mando también un abrazo a las personas que estén pasando por este proceso. Qué bella, gracias, Pau. Muchas gracias a todos los que han estado ahí súper conectados, a quienes han estado comentando. Hay quienes siempre están ahí acompañándonos cada 8 días en estas emisiones que hacemos en vivo. También para los que escuchan luego estas emisiones de Sin Tacones y Sinvergüenza a través de todas las plataformas de audio. Mil gracias por también sacar de su tiempo para estar ahí acompañándonos de alguna u otra manera. Volvemos dentro de 8 días aquí desde la emisora del Anzuelo Medios, compartiendo con ustedes temas muy importantes, muy bonitos. Dentro de 8 días va a estar
Muy bueno el programa y creo que mucha gente va a necesitar escuchar este tipo de programas, así que pilas también ahí para que estén súper conectados dentro de 8 días. Un abrazo gigante y mil gracias siempre por estar ahí. Chao, nos vemos y nos escuchamos en 8 días. Man. Red de Radio Universitaria de Colombia. Man, I feel like a woman. Sin tacones y sinvergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sinvergüenza.